fez dos adereços e se... Buenas tardes, Facultad de Derecho. Buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, México. Esto es Procrastinando, un programa de filosofía del derecho con un carácter totalmente informal. Y hoy tenemos otro programa interesantísimo sobre materia penal. Hoy tenemos inclusive el lujo de contar con dos grandes profesores de la Facultad de Derecho y del posgrado de la Facultad de Derecho, con quienes vamos a platicar precisamente sobre esto del derecho penal, que es el doctor Eduardo López Betancourt y el doctor Elías Polanco Braga. Pongo en contexto a muchos para que no han seguido esta línea que hemos hecho sobre el derecho penal. Ya habíamos tenido dos programas con el doctor Polanco Braga sobre cómo se ha ido instrumentando este proceso penal, ¿no? el proceso de averiguación, de indagación, ya formulación del proceso, y hoy ya íbamos a meternos con esta tercera fase en la cual nosotros íbamos a platicar de cómo se constituía dicho proceso, ¿cierto así? Entonces, le cedo la palabra para que retomemos esto. Retomando lo último que establecimos en el sentido de que se dicta el auto de vinculación a proceso, a partir de este momento el juzgador pondrá atención a la solicitud del Ministerio Público para establecer el término de la investigación judicial, o también llamada formalizada, en el que la solicitud del Ministerio Público es verbal, en presencia de la defensa, y la defensa también argumentará respecto a este término. La Constitución establece que debe de ser de 2 meses si el delito tiene pena hasta de 2 años. Si excede de los 2 años, podrá ser hasta 6 meses este término de investigación. Escuchados los argumentos, el juez es el que decide, tomando en consideración la complejidad del proceso, tomando en cuenta también si la persona está privada de su libertad por la medida cautelar que se decretó en este auto de vinculación a proceso, obliga al juez a no excederse en el término. Pues bien, una vez que se ha determinado que puede ser, en un caso, 1 mes, 30 días, debo hacer hincapié que en el extranjero no se deja abierto. Se dice que máximo 30 días para cualquier clase de delito, pero con nosotros podría ser hasta 6 meses, dependiendo si el delito excede de 2 años de prisión, su penalidad. Pues bien, ¿qué van a hacer las partes en este momento? También debemos de apuntar que el Ministerio Público a partir de este momento ya es parte procesal, pierde el carácter de autoridad y viene el principio de igualdad entre el Ministerio Público y la defensa. Entonces se dice que van a practicar diligencias. Nuestras leyes son omisas en esto, hay una laguna. Dice, para que se practiquen diligencias, y queda la interrogante, ¿cuáles? ¿De qué se trata? Pues la investigación, como su nombre lo dice, continúa, pero con esta igualdad en el que tanto el Ministerio Público como la defensa ofrecen diligencias a practicar para recabar pruebas, y es donde se asienta en la doctrina que se inicia la teoría del caso por las partes. Y sobre esto diferimos de lo que dice la doctrina, porque el Ministerio Público desde la averiguación inicial ya comenzó a preparar su teoría del caso, y la defensa está en un plano de desigualdad. Sin embargo, veamos qué es lo que van a hacer. Pues podrán ofrecer informes, solicitar documentos, solicitar al mismo juez de control el acta que se realizó en la imputación y el auto de vinculación a proceso como elementos para basarse y preparar su teoría del caso. Pueden ofrecer testigos, pueden anexar informes,
pueden establecer dictámenes periciales, reconstrucción de hechos, inspecciones, o sea, toda la gama probatoria, para ir preparando su acusación 1 y su defensa el otro. Pues bien, una vez que se ha realizado todo esto, las partes comienzan por establecer en esta investigación que se cierre ese plazo que se había fijado. El Ministerio Público lo debe hacer de oficio, sin embargo, de no realizarlo, tanto la víctima como la defensa pueden solicitar al juez que aperciba al Ministerio Público para que cierre la investigación. Pues bien, el juez le dará un término prudente para que lo cierre. De no hacerlo, viene la situación normal, la acusación administrativa ante el superior, que no trasciende nada. Pero de hacerse de esta manera, el Ministerio Público formulará la acusación. Al formular la acusación, debe de establecer en este momento a quién acusa, de qué lo acusa, cuál es el hecho delictivo y el tipo penal violentado o en el que se ha encuadrado la conducta para la tipicidad. Y establece además con qué pruebas cuenta la persona. Pero no es la única conducta que debe realizar el Ministerio Público si atendemos de que sigue siendo un representante social. Puede solicitar el sobreseimiento del proceso en caso de que no tenga elementos para formular la acusación. También puede solicitar la suspensión de la causa porque el sujeto ha evadido la acción de la justicia, porque exista una enfermedad mental que sobrevino en el procesado, y también puede solicitar en este momento el proceso abreviado si el imputado aceptó el hecho que se le atribuye. No dejemos de pensar que todavía se puede establecer la suspensión del proceso a prueba. Asimismo, todavía hay oportunidad de la famosa conciliación con la finalidad de que se resuelva el hecho en los delitos que lo permita la ley. Esto nos va a llevar, establecida esta investigación formal, pasar a lo que es la etapa intermedia. Maestros, ¿sí están? Bueno, sin duda ha sido usted, doctor Polanco, muy claro, pero yo quiero agradecerle a Alfonso la invitación a este espacio, que indudablemente ayuda para entender algo que podemos calificar de novedoso en cierta forma, pero que al mismo tiempo debemos dejar muy en claro que ya hay antecedentes. No podemos decir que sea en un sentido absoluto nuevo, sino que hay una serie de vasos comunicantes en esto que se ha llamado los juicios orales. Y es ahí donde yo quisiera detenerme para agregar a lo que ya ha explicado de manera tan exacta el doctor Polanco, que en los antecedentes que tenemos en estas cuestiones de juicios orales está en primer lugar la justicia laboral, y no digamos también la justicia agraria, que se manejan en forma muy importante mediante procedimientos breves y donde en ocasiones, si bien es cierto, no hay un resultado eficaz, no es por el proceso, sino por los hombres, que en un momento dado son los que detienen todo este desarrollo. Y ahí es donde, doctor Polanco, quisiera yo pues hacerle el comentario a usted, a Alfonso, a los que nos están en este momento poniendo atención, de que el drama, más que nada yo lo ubico para que salga adelante esta reforma, en quiénes son las personas que lo van a poner en marcha. Mientras ellos, los
hombres que van a poner en marcha los juicios orales no tengan una mentalidad de cambio, nada se va a poder hacer. Es más, siento, doctor Polanco, que las entidades en donde se ha experimentado, entre comillas, porque es algo que no va de la mano con la posibilidad, sino con una realidad, en las entidades donde se ha iniciado los juicios orales, en términos generales podemos hablar de fracasos. Y eso es muy lamentable porque la idea es noble, la idea para mí más importante es que ya no hay la actitud agresiva por parte de la autoridad que es juez y parte. Yo pienso que el Ministerio Público, una institución muy respetada históricamente, que constituyó desde su concepción gramatical o desde el punto de vista de lo que es el sentido también de definición, algo extraordinariamente importante para la sociedad, porque es el representante social de buena fe. Esta buena fe y esta representación social se vino perdiendo en el tiempo y acabó por convertirse en un organismo inquisidor, un organismo agresivo, acusador, perseguidor, temible. En verdad, yo recuerdo en mis 46 años de actividad académica y de 50 como litigante, que el Ministerio Público vino deformando su actuación y convertirse ahora en un organismo temible y que no está cumpliendo con sus funciones, y es ahí donde va a encontrarse el primer gran obstáculo. El Ministerio Público estará dispuesto en el proceso oral a dejar de ser inquisidor, estará dispuesto a convertirse en parte cuando siempre ha sido autoridad, será factible que ese personaje que ejerce la acción penal, que mete a la cárcel a quien se le pega la gana y libera a quien también tiene como persona grata o que hay relaciones afectivas con ellos o de compromisos políticos y libera a sinvergüenzas, tendrá la capacidad para convertirse ahora en un organismo prudente, moderado, sin que suelte realmente su rencor social como actualmente sucede. Esto es algo, Alfonso, que no tengo la menor duda, que ahí está el punto más preocupante de los juicios orales en los hombres. ¿Quiénes son los que van a poner en marcha esto que usted ha señalado y que debemos dejar muy en claro que es muy, muy útil para la sociedad? Quien ya no está desamparado, puesto que ya inclusive la víctima misma puede ejercer la acción penal. Esto es algo que debe dejarse muy en claro, que pierde esa agresividad del Ministerio Público, que se convierte en un organismo muy positivo en bien de la comunidad y en bien de la justicia, porque la justicia es un concepto que debe dejar muy bien definido su razón de ser. La justicia tiene la razón de ser de imparcialidad, de buscar siempre los mecanismos adecuados para darle a cada quien lo suyo, de acuerdo con los principios históricos del derecho. En este sentido, maestro Polanco, creo que es donde más que nada tenemos que analizar quiénes van a ser esos personajes que van a estar en este trabajo tan relevante para la sociedad mexicana y que solo deseamos que se tenga éxito. Nadie le debe de apostar a la derrota de los juicios orales, nadie debe estar en contra de ellos, pero me llama mucho la atención que hasta este momento no se han preparado a las personas que van a trabajar en ello. Las facultades de derecho deben tener como finalidad, pero así esencial, básica, la formación de estos cuadros. La mitad en este momento, Alfonso, de las asignaturas de un plan de estudio de la formación del abogado tienen que ser materias relacionadas con los juicios orales, puesto que también hay que subrayar que la idea central de los cambios constitucionales que se hicieron no solo operan en función de los juicios orales en materia penal, sino también abarcan el ámbito civil, el ámbito familiar y en general todos los derechos. En este renglón pues hay que preparar a las personas, hay que cambiarles la mentalidad, tal vez inclusive no están adecuados en sus cargos quienes lo ocupan actualmente, si es que no cambian.
Pero yo no veo hasta este momento, Alfonso, ningún trabajo serio. Las procuradurías de todo el país, pero fundamentalmente la General de la República, no le veo la más mínima actitud de cambiar, de hacer cursos importantes. En este momento todo su personal, todo debería estar ya en cursos de capacitación. Y no veo esa acción. Allá de vez en cuando, como si se tratara de una conferencia aislada, vemos que están haciendo alguna actividad académica, pero esto no es así. Esto es una cosa fundamental, esencial, básica, en la que 40 horas a la semana mínimamente se debe de capacitar al personal que va a actuar en esos trabajos. De lo contrario, el fracaso vendrá, como ya se vio en varias entidades, que no pretendo señalarlas para no herir susceptibilidades, pero en la mayoría, si no es que en la totalidad, donde los juicios orales se han iniciado, no ha sido más que el fracaso rotundo, y esto es lo que hay que también subrayar, y que no es culpa de los juicios orales, Alfonso, es culpa de que no hay la capacitación. Es como si a un piloto de una avioneta, de la noche a la mañana se le entrega un superavión, un jet. Si no está capacitado para manejarlo, va a tener pues severos problemas y el fracaso es evidente. Por lo tanto, para mí eso es lo que yo quisiera subrayar y darle mayor relevancia al doctor Polanco. Alfonso, por supuesto, tú con tu opinión, doctor, de persona muy observadora de esos temas legales y como buen profesor que eres de la institución de la que provenimos nosotros, seguramente tendrás mucho que decir. Me llama la atención esto que comenta, porque creo que sí tiene usted razón. Más allá creo que el problema del Ministerio Público implica un problema con las mismas instituciones educativas, porque hablar del proceso de los juicios orales implica, desde donde yo lo estoy observando, una nueva forma de razonar el derecho a la cual no estábamos acostumbrados a razonarlo. Sí, estábamos acostumbrados a enseñarle al alumno a operar de manera escrita, a hacer las cosas por vía escrita, que inclusive su pensamiento fuera tal vez un poco más lento en lo que él estructuraba el escrito de forma idónea. Y hoy ya la defensa se vuelve más interesante porque hoy la defensa ya atiende a un proceso ya mayor de oralidad, de mayor movimiento, de mayor fragilidad, en el cual yo, como usted bien observa, no solamente no veo el Ministerio Público formando esos operadores jurídicos, sino tampoco no veo a los mismos las mismas universidades formando personas para eso, ¿no? Así es algo que no pues tendrá el éxito deseado y le van a echar la culpa, que eso es lo que más debemos de temer, a los juicios orales. Y no tienen la culpa los juicios orales, los que tienen la culpa son los que lo van a operar. Doctor Polanco, ¿cuántas personas en este momento, usted que es un profesor que acude a los tribunales en forma cotidiana, considera que conocen siquiera? Usted y yo hemos sido autores de libros sobre la materia y a estas alturas, en que estamos a unos cuantos meses del plazo que se dio en la Constitución para los cambios, el 99.9% de los funcionarios judiciales, ministeriales, desconocen totalmente la esencia de lo que usted ha señalado. Entonces, el Ministerio Público deja de ser la autoridad, deja de ser el que ordena y manda para convertirse en un proveedor de pruebas hacia un juez que es el que va a decidir en forma por demás justa, dándole a las partes esa igualdad que tanto en teoría se ha señalado, pero que en la práctica nunca ha existido. Sí, efectivamente debemos de puntualizar que inclusive la concepción es errónea. Hablamos genéricamente de juicios orales, cuando que los lineamientos de la Constitución nos marca un nuevo enjuiciamiento penal. Los juicios orales es una parte del enjuiciamiento penal. Y la gente, los abogados, los maestros inclusive, no han concebido esta diferencia, que es esencial, como dice el maestro. Nos vamos, precisamente por eso es que los libros que hemos editado le ponemos juicios orales, basándonos en qué es lo que conoce el pueblo, más no lo correcto, enjuiciamiento civil o enjuiciamiento penal. Bueno, y por otro lado, en cuanto a las entidades, podemos decir que
de las 10 que existen, que lo han establecido parcialmente 7 y 3 en toda la entidad, que es Chihuahua, Estado de México y Morelos. Las demás en la capital de la entidad, y los demás partidos judiciales no se conocen los juicios orales, pero ya están dentro de la lista de los que ya se han actualizado. Esto resulta ser un poco de trampa, de mentira, pero además las demás entidades, 19 y el federal, todavía no se ve que hagan algo, y estamos ya a 3 años y medio para que venza este término de 8 años. Bueno, pero lo que tenemos, lo que nos marca la teoría, lo que nos marca este código para todas las entidades, código modelo para todas las entidades, los podemos explicar medianamente a reserva de que tengamos nuestra ley en el distrito y tengamos el federal. Pues bien, esta acusación, debo de manifestar también que no se pierde por completo la escritura, como todos lo conciben, que ya va a ser un juicio oral puro. Tan es así que esta acusación se denomina escrito de acusación. El Ministerio Público lo formula como si fuese una demanda civil. Tomaron todos los elementos de una demanda civil para establecer. Narrar los hechos cronológicamente, establecer la ley violentada, decir en el capítulo de pruebas, enumerando uno por uno y estableciendo qué finalidad persigo. En materia penal se ofrecen pruebas destinadas al hecho, sin tanto formalismo en la actualidad, pero con este nuevo proceso meten el formalismo del proceso civil. Pues bien, una vez que se presenta al juez de control la acusación, el escrito de acusación, se le corre traslado a la víctima si se ha constituido como acusador coadyuvante, o se puede constituir en este momento como acusador coadyuvante y se le corre traslado. ¿Qué va a hacer la víctima? Pues va a contestar esta acusación, aumentando, modificando, diciendo que los hechos no son así, o subsanando vicios que haya establecido el Ministerio Público. Se le corre traslado también a la defensa, el dúo imputado-defensor, y él va a contestar o no contestar. Y aquí viene lo que siempre ha existido para el procesado, la tutela jurídica. Si no formulas, si no contestas, se supone que estableciste la inacusación, como que no fuiste acusado, pero sí tiene una consecuencia grave: ya no podrá ofrecer prueba a la defensa, y eso el defensor debe tener cuidado. Quedarse sin pruebas en un proceso es perder el asunto. Entonces no debemos incurrir en no contestar la imputación del Ministerio Público. Si contesta, viene el contraataque. Aquí está la defensa, tratar de desvanecer esta acusación, establecer los motivos, pero también va a ofrecer pruebas para contraatacar lo de las que haya ofrecido el Ministerio Público. Lo que nos dice la Constitución, que existe la presunción de inocencia, no significa que la defensa sea pasiva. La defensa tiene que contraatacar, porque si no, con todo y esta presunción de inocencia, puede salir condenado al no desvanecer la del Ministerio Público, o su negativa justificarla. Para eso también tiene que ofrecer pruebas. Pues bien, pero viene otro pedacito que se toma
del procesal civil, que plantee excepciones. ¿Y qué excepciones va a plantear? La incompetencia, la convexidad de la causa, la acumulación de procesos, la falta de requisitos de procedibilidad, la exclusión del delito y todos los que les beneficien. Pero con sus respectivas pruebas de cada excepción. Entonces fíjense cómo la formalidad está presente actualmente en este proceso. Pero ¿qué va a suceder? Que se le va a dar vista al Ministerio Público. El Ministerio Público rebate estas excepciones, las contradice y también ofrece sus pruebas. Y se celebra una audiencia en la que va a decidir el juez de control cada una de las excepciones. Algunas pueden dar por terminado el proceso, como la cosa juzgada, la falta de requisitos de procedibilidad. Entonces, hay excepciones que pueden dar por terminado y se denomina sobreseer el proceso. Eso es lo que se haría en estos casos. Pues bien, una vez que se ha contestado y se ha establecido, viene otro momento, los acuerdos probatorios. De las pruebas que ofrecieron, las partes deben de estar eliminando los hechos que han sido justificados o los hechos que son notorios y públicos. Esos no requieren. ¿Cuál es la finalidad de estos acuerdos? Que los procesos no se alarguen con pruebas vanas. Entonces viene la depuración de pruebas. Y enseguida el juzgador establecerá otra figura nueva. Exclusión de pruebas. Dicta un auto excluyendo pruebas y ya queda depurado para que a futuro se envíe al juez de juicio oral. Y entonces el juez de control lo que hace es formular la petición de apertura, dicta un auto de apertura de juicio oral. Maestro. Bueno, aquí yo quisiera también resaltar algo que va a ser muy problemático en materia penal, y son las pruebas. Hasta este momento, Alfonso, hemos tenido un sinnúmero de pruebas, algunas en materia penal son motivo de repudio histórico, porque pues tuvieron un desprestigio que sin duda yo coincido en que se estén desechando o que por lo menos se tomen con cierta precaución. La famosa confesión, en la que los individuos acusados de un ilícito pues firmaban por presiones, por tortura, la aceptación de un hecho ilícito. Pero hemos llegado a un extremo contrario, que eso es lo que a mí también me tiene pues con gran temor de que no funcionen, porque se habla, y esto es algo entendible para todos sin ser abogados, que en último caso es la finalidad de comunicar y de realizar ese tipo de esfuerzos como el que tú haces, Alfonso, esas transmisiones, que no solamente vaya orientada hacia los doctos, hacia los conocedores, sino al público en general. El tema de las pruebas, doctor Polanco, bien lo sabe usted, va a ser el talón de Aquiles en materia penal. ¿Cuáles van a ser válidas? Se habla inclusive de pruebas científicas, Alfonso. Pregunto, en un municipio de Oaxaca, en un municipio de Zacatecas, de Guerrero, donde se encuentran las zonas más modestas, humildes, sin recursos, ¿en dónde va a funcionar este laboratorio que evidentemente se encuentran en países del primer mundo y con grandes fallas? Porque eso de decir que son válidas, pues se ha demostrado en Estados Unidos, donde hay una serie de antecedentes muy importantes sobre juicios orales, que de pronto por carecer de una prueba eficaz, el pillo, el asesino, el homicida sale libre. Y esto es lo que en un momento dado se antepone
se antepone un hecho secundario frente al hecho principal de una responsabilidad penal. Es que entraron a tu casa sin avisarte. Esa prueba es totalmente nula, y en ese momento, bueno, pues la víctima, que eso es lo que más me preocupa, está en estado de indefensión. No, sí, en efecto, la policía torpe, sin categoría, sin cuidado, entró a un domicilio sin contar con una orden de cateo. Pero al entrar a ese domicilio, Alfonso encontró las pruebas contundentes de la responsabilidad penal del sujeto, como era el arma homicida, como era inclusive pertenencias de la víctima y un sinnúmero de elementos. Bueno, porque el proceso no funcionó, se nulifica y el sujeto pillo, el sujeto asesino está libre. Yo creo que aquí hay que buscarle un punto medio, que no llevemos a extremos. Sí estoy de acuerdo, la fabricación de pruebas, sí estoy de acuerdo que la confesión llegó a tomar tal desprestigio por la forma en que se obtenía, pero ahora nos vamos yendo a un extremo que me parece insensato. Creo yo que debemos de ser cuidadosos en que las pruebas no tengan que tener una profundidad científica, como le llaman ahora, para inculpar a un sujeto, sino que también se tomen en cuenta otros aspectos que sean valorativos por parte del órgano juzgador, que eso es lo que no hay que dejar de perder de vista, que el sentido humano es algo indispensable en la impartición de justicia, el sentido de buena fe, el sentido de análisis pues histórico para llegar a la verdad, debe de ser algo que se debe impulsar en los buenos hombres, por lo cual aquí vuelvo a caer en mi planteamiento: hombres. ¿Quiénes van a ser los jueces de los juicios orales? ¿Quiénes van a ser los ministerios públicos de los juicios orales? Y claro, también coincido con el doctor Polanco de manera muy amplia en cuanto a que la denominación de juicio oral pues es una denominación que tomó carta de naturalización social, pero que son más bien nuevos enjuiciamientos o enjuiciamientos de acuerdo a la Constitución política, y que de nuevos en un sentido amplio no tienen mucho, pero sí lo tienen en cuanto al derecho positivo mexicano. De tal manera, doctor Polanco, que ese punto de las pruebas para mí va a ser, insisto, el talón de Aquiles, Alfonso. Las pruebas en materia penal, me horroriza considerar que porque no hubo la prueba de que la huella ahí estuvo presente, o de que el pasador de la víctima, o de que las uñas del agresor no tienen en sí alguna parte de la víctima, sujetos peligrosos salgan libres porque no existan los elementos. Por un lado, la conflictiva yo la veo, independientemente de que, como se puede observar, el doctor Polanco ha entrado a la cuestión técnica muy clara, ha sido muy precisa en su explicación, pero yo he querido reforzar el problema de la formación del personal para este tipo de esfuerzos, y también lo que constituye los elementos que se reclaman para una buena impartición de justicia, sobre todo en materia penal. Si no contamos con los laboratorios adecuados, si no tenemos el presupuesto necesario, si no hay la capacitación de los peritos, que eso va a ser algo dramático. Esto lo pueden observar inclusive en algunos elementos conocidos, como son películas o como son series de televisión, donde en Estados Unidos llega de inmediato ante un hecho delictivo los técnicos peritos y rodean en el área, la apartan, utilizan guantes, utilizan todo tipo de medios de asepsia para evitar contaminar el lugar del hecho delictivo. Aquí se va a poder hacer en el municipio de Oaxaca, se va a poder hacer en el municipio más apartado de Zacatecas. Caray, es verdaderamente difícil, y por ello creo yo que debe haber un punto intermedio, porque no se trata solo de criticar, sino de presentar opciones. Yo insistiré, la formación, el trabajo que debe de realizarse es en las escuelas de derecho y en las instituciones públicas, para cambiarles la mentalidad a los actuales ministerios públicos. Deben de entender que ya no van a ser los personajes de horca y cuchillo,
Porque actualmente, maestro Polanco, usted y yo que hemos litigado en materia penal, le comentamos a Alfonso, lo cotidiano en una procuraduría, cualquiera que ésta sea, es ¿qué quieres? ¿Que lo consigne o que lo deje libre? Y voy a trabajarla en ese sentido. Y esa mentalidad de ese Ministerio Público lleno de prejuicios, lleno inclusive de corruptelas, ¿va a cambiar a ser un buen funcionario en los juicios orales? ¿O por el contrario, va a ser el primer obstáculo al que se va a enfrentar este proceso, este nuevo proceso penal? Por otro lado, ¿dónde están los nuevos abogados con mentalidad en juicios orales? Ustedes, Alfonso, tus alumnos en la Facultad de Derecho, los del doctor Polanco, los míos, ven algo como si fuera tan alejado de su formación y lo ven así como pues meramente comentario, digamos, excepcional, un juicio oral, alguna conferencia por ahí que se imparte, pero esto, insisto, debe ser la mitad de los programas escolares, deben de estar orientados a la formación del abogado de juicios orales, de lo contrario no tendremos el personal adecuado. Pero por otro lado, y sí quiero subrayar, en materia penal hay que ser moderado. Yo creo que no es bueno exagerar, sí es conveniente avanzar, pero no se puede de la noche a la mañana exigiendo para la prueba del delito, que eso es lo que para mí tiene fundamental importancia, y la responsabilidad del delincuente, una prueba tan estricta como son las llamadas pruebas científicas, doctor Polanco. Así es, maestro. Efectivamente, si siempre hemos sostenido que la prueba es el núcleo del proceso, no se está legislando adecuadamente, como dije hace un momento, en el Código Modelo para las entidades federativas, porque desgraciadamente todo lo queremos encontrar en la Constitución. Como la Constitución eliminó los careos, ninguna ley lo está estableciendo. Como usted dice acertadamente, no necesariamente científicas. En un careo, un buen juez con psicología procesal puede determinar si el testigo miente o no miente con sus micromanifestaciones. Esto que eliminaron es indebido. El juez necesita saber, en una contradicción de dos testigos o contradicción del testigo con el agresor, cuál de los dos miente, que lo perciba. Y ninguno establece el careo. Puedo asegurar y decir, de lo poco que conozco de la ley de Colombia, que ahí no eliminaron el careo, porque se considera necesario. Repito, el juez, con ese famoso principio que nos dice de inmediación, es para que perciba el hecho, que casi se revive. Entonces, de esa manera, puede asumir para poder luego decidir. Otro aspecto, la famosa inspección. El Ministerio Público la va a realizar en el lugar de los hechos, pero después no viene ninguna reglamentación para que se realice en el proceso. Nada más dice que en caso de que haya inspección en el juicio oral, se suspenderá la audiencia, pero jamás da pautas. Indebido. ¿A qué le da mucha importancia? A la pericial, a la testimonial. Y dedican artículos y artículos que para el interrogatorio, para el contrainterrogatorio, para la dúplica, para la réplica, pero nada en esencia para conocer la verdad. Y ya hasta nos prohíben hablar de conocer la verdad, para esclarecer los hechos. Terminología que nos establece, no, se llega a la verdad con las pruebas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero la prueba está sujeta a la interpretación del que la presenta, ¿no? O sea, una prueba no me imagino algo que pueda ser totalmente tan contundente que pueda ser una verdad. Depende de quién la interprete y quién la suelte y con qué intención la suelta, ¿no? Precisamente ahora existe esa disposición, que la prueba que se ofrezca debe ser pertinente. Y lo pertinente significa que esté relacionado al hecho, no ofrecer por ofrecer pruebas. Entonces hay una limitación respecto a ese ofrecimiento
el juez está facultado a excluir las pruebas que no sean pertinentes, ni siquiera desahogarlas. Y sumamente importante también lo va a constituir pues la mediación. Yo pienso que es un punto que hay que resaltar mucho como uno de los grandes valores de los juicios orales. Hace algún par de meses, un procurador, bueno, de los muchos que hay en el país, me pidió mi opinión sobre estas cuestiones, y siempre en esa actitud constructiva que tenemos los académicos, pues le di mis puntos de vista de manera constructiva, y le dije, por ejemplo, que en materia penal la mediación tenía que ser algo y no solamente indispensable o no solamente conveniente, sino imperativo. Porque para mí una gran cantidad de los asuntos de orden penal están relacionados con el aspecto patrimonial. Y es algo, Alfonso, que no se han preocupado. Ahí se trata, por ejemplo, en asuntos de fraude, en asuntos de robos inclusive, que no sean con violencia, o tal vez inclusive abusos de confianza, los de daños que son tan variables, los delitos en este renglón, pues la mediación es la clave. Pero no una mediación formal, no esa mediación a ver si se puede, no esa mediación para cumplir con la ley. Oiga, pónganse de acuerdo, no, van a ponerse de acuerdo. Aquí no se trata de que ustedes estén utilizando los organismos del Estado como cobradores. Cotidianamente es un problema severo el de que un particular, una entidad pública, utilice a la Procuraduría para cobrar una deuda. Y claro, le dan el matiz penal, pero eso es totalmente indebido. Los asuntos patrimoniales, los que se pueden resolver con dinero, los que implican beneficios al pillo, al sinvergüenza, al activo y perjuicio al pasivo, tienen que pasar por el tamiz drástico de una relación de arreglo a como dé lugar, porque eso nos va a ayudar a tener fe. ¿Qué es lo que más reclama el que ha sido víctima, Alfonso, de un fraude? Pues que le regresen su dinero. Sí, es cierto, también quiere un castigo para el autor, pero para él lo más importante es que le regresen su dinero. Al que le robaron la cartera, pues regrésenme la cartera, porque ahí llevo yo el sueldo que necesita mi familia para vivir. ¿Qué más reclama el que sufrió un daño, llamémosle, por ejemplo, en materia automovilística? Pues que me reparen el daño, que me entreguen mi vehículo adecuadamente. Pues todos esos aspectos van en beneficio de la víctima, que queda como siempre marginada. Nos preocupa mucho, y enhorabuena, que no se deje de analizar los justos derechos del imputado, pero también la víctima tiene que crecer ante los ojos de esta nueva justicia que ha estado muy abandonada por siglos. Lo sabemos, actualmente en el proceso, Alfonso, es patético. Las víctimas no son parte del proceso, ahí son secundarios. Al que le robaron no puede ir directamente en el actual proceso a presentar pruebas, no puede acusar, no, a ver si el Ministerio Público le hace el favor, a ver si el Ministerio Público considera prudente que las pruebas contundentes que va a presentar sean las adecuadas. Y esto es lo que ha provocado el desorden, el desprestigio tan evidente que hay en materia judicial. Actualmente, si hacemos una encuesta de quienes creen en los órganos que imparten justicia, nos vamos a llevar desagradables sorpresas. Yo con mis alumnos en el posgrado, Alfonso, donde tú eres profesor y también lo es el doctor Polanco, hago el análisis de encuestas, y la población tiene por la justicia una absoluta seguridad de que no es la correcta, de que la justicia que se está impartiendo no es la adecuada, de que los ministerios públicos no son los indicados, inclusive hasta los consideran las agencias del Ministerio Público y los juzgados como las cuevas de Alibaba, porque la picardía, la corrupción son los dramas a los que hay que enfrentarse, y esto en buena medida también porque no ayudamos a los juicios orales. Yo insisto en el tema penal de los juicios orales, la mediación en los delitos patrimoniales tiene que ser algo imperativo. O se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. Y claro, las medidas coercitivas son importantes. Si está viendo el juez que un señor defraudó y que hay pruebas contundentes, o pagas, pero no a ver si quieres, porque pues
Muchas veces, Alfonso, y esto lo hemos visto en la práctica del doctor Polanco, el sinvergüenza defraudador prefiere estar 2 años en la cárcel y quedarse con el dinero mismo que ya puso a nombre de la esposa, de la familia, y eso es lo que hay que evitar. Precisamente para mí hay que considerar que la justicia deben ser aspectos torales, pero en un sentido muy amplio y mucho más adecuado del que estamos padeciendo. En este momento me parece que los juicios orales técnicamente pueden presentar buenas opciones, pero si no tenemos los hombres adecuados para ello, insisto, el fracaso no debemos de dudar de él y se presentará de manera impactante, por desgracia. Bueno, desafortunadamente el tiempo pasa volando aquí en el proyecto, ¿no? Quisiera agradecerles el hecho de que nos acompañaran, no sin antes primero dar la información de las páginas donde pueden checar la información de este proyecto. Nos pueden seguir en Facebook, buscando por Procrastinando, nos pueden seguir también en Twitter, buscando por @proyectogrado0 con número. Nos pueden también encontrar en la página del blog, que es procrastinando-medioderecho.blogspot.com, y obviamente en la página del proyecto, que es proyectogrado0.com. También pueden seguirnos en el canal de YouTube, donde yo creo que en unas horas subiremos este video, ¿no? en donde también hemos participado. No obstante, también los compañeros que nos siguieron en el Twitcam, que nos estuvieron observando en esta plática, para que lo puedan ustedes ya analizar con mayor calma, mayor detenimiento a aquellos que están interesados. Y bueno, no me queda más que agradecerle al doctor Eduardo López Betancourt, doctor Elías Polanco Braga, el hecho de que nos acompañara para platicar sobre este tema que creo que a muchas de las personas que nos siguen les interesa sobremanera, ¿no? Y que ayuda a clarificar y a entender mejor dónde estamos parados, ¿no? Alfonso, te felicito mucho por este esfuerzo. Quiero dejar constancia de que siempre te he considerado una persona muy constructiva, uno de los buenos pilares que tiene la Facultad de Derecho, y estar aquí contigo ha sido para mí muy grato, y mucho más con la compañía de mi colega, amigo y coautor del libro, como lo es precisamente el doctor Elías Polanco. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por invitarnos. Desfez dos adereços. Solicitar documentos, solicitar al mismo juez de control el acta que se realizó en la imputación y el auto de vinculación a proceso como elementos para basarse y preparar su teoría del caso. Pueden ofrecer testigos, pueden anexar informes, pueden establecer dictámenes periciales, reconstrucción de hechos, inspecciones, o sea, toda la gama probatoria para ir preparando su acusación 1 y su defensa el otro. Pues bien, una vez que se ha realizado todo esto, las partes comienzan por establecer en esta investigación que se cierre ese plazo que se había fijado. El Ministerio Público lo debe hacer de oficio, sin embargo, de no realizarlo, tanto la víctima como la defensa pueden solicitar al juez que aperciba, pierde el carácter de autoridad y viene el principio de igualdad entre el Ministerio Público y la defensa. Entonces se dice que van a practicar diligencias. Nuestras leyes son omisas en esto, hay una laguna. Dice, para que se practiquen diligencias, y queda la interrogante, ¿cuáles? ¿De qué se trata? Pues la investigación, como su nombre lo dice, continúa, pero con esta igualdad en el que tanto el Ministerio Público como la defensa ofrecen diligencias a practicar para recabar pruebas. Y es donde se asienta en la doctrina que se inicia la teoría del caso por las partes. Y sobre esto diferimos de lo que dice la doctrina,
porque el Ministerio Público desde la averiguación inicial ya comenzó a preparar su teoría del caso y la defensa está en un plano de desigualdad. Sin embargo, veamos qué es lo que van a hacer. Pues podrán ofrecer informes, excede de los 2 años, podrá ser hasta 6 meses este término de investigación. Escuchados los argumentos, el juez es el que decide, tomando en consideración la complejidad del proceso, tomando en cuenta también si la persona está privada de su libertad por la medida cautelar que se decretó en este auto de vinculación a proceso, obliga al juez a no excederse en el término. Pues bien, una vez que se ha determinado que puede ser, en un caso, 1 mes, 30 días, debo hacer hincapié que en el extranjero no se deja abierto. Se dice que máximo 30 días para cualquier clase de delito, pero con nosotros podría ser hasta 6 meses, dependiendo si el delito excede de 2 años de prisión, su penalidad. Pues bien, ¿qué van a hacer las partes en este momento? También debemos de apuntar que el Ministerio Público a partir de este momento ya es parte procesal. Se desfez dos adereços e se... Buenas tardes, Facultad de Derecho. Buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, México. Esto es Procrastinando, un programa de filosofía del derecho con un carácter totalmente informal. Y hoy tenemos otro programa interesantísimo sobre materia penal. Hoy tenemos inclusive el lujo de contar con 2 grandes profesores de la Facultad de Derecho y del posgrado de la Facultad de Derecho, con quienes vamos a platicar precisamente sobre esto del derecho penal, que es el doctor Eduardo López Betancourt y el doctor Elías Polanco Braga. Pongo en contexto a muchos para que no han seguido esta línea que hemos hecho sobre el derecho penal. Ya habíamos tenido 2 programas con el doctor Polanco Braga sobre cómo se ha ido instrumentando este proceso penal, ¿no? el proceso de averiguación, de indagación, ya formulación del proceso, y hoy ya íbamos a meternos con esta tercera fase en la cual nosotros íbamos a platicar de cómo se constituía dicho proceso, ¿cierto así? Entonces, le cedo la palabra para que retomemos esto. Retomando lo último que establecimos en el sentido de que se dicta el auto de vinculación a proceso, a partir de este momento el juzgador pondrá atención a la solicitud del Ministerio Público para establecer el término de la investigación judicial, o también llamada formalizada, en el que la solicitud del Ministerio Público es verbal en presencia de la defensa, y la defensa también argumentará respecto a este término. La Constitución establece que debe de ser de 2 meses si el delito tiene pena hasta de 2 años. Si